Hi, good afternoon. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de la clase con respecto a el verbo to be. En este caso vamos a hacer la parte negativa, ¿ok? Primero vamos a recapitular lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo el verbo to be y cuáles son algunos de sus usos del verbo to be, ¿no? Vamos a recordar un poquito de esos usos. Recordemos, remember, we use the verb be for names, nationalities, ages, professions, marital status, and feelings. We also use be to talk about. Recuerden, usamos el verbo to be para hablar de nombres, nacionalidad, edad, profesión, estado civil y sentimientos, pero también lo usamos para hablar de one, relationships, relaciones, ¿ok? Joanna and I are best friends. Joanna y yo somos mejores amigos. Kate is my sister. Kate es mi hermana. Robert is my father. Robert es mi padre. Relaciones, ¿ok? De hermanos, de primos, de papá, mamá. Luego tenemos la número 2, times and dates. Sería las horas, ¿ok? Horas y días. Today is Monday. Hoy es lunes. It is the 5th of February. Es el 5 de febrero. It is 5 p.m. Son las 5 de la tarde. Fíjense que hemos dicho entonces hora, día y fecha usando el verbo to be como nuestro verbo principal. Location, locación, en dónde se encuentra algo o alguien. Dublin, Dublin is in Ireland. Dublín está en Irlanda. The book is on the table. El libro está en la mesa. The dog is in the garden. Bien. Luego tenemos states, estados, ¿ok? Los estados vendría siendo lo que es, lo que son las cosas o las personas. Ejemplo, the radio is on, en la radio está encendida. The books are old, los libros son viejos. The fridge is broken, el refrigerador está mal, está roto. The weather is nice, el clima está agradable. Por último, tenemos identification para identificar qué es algo o alguien, ¿ok? Por ejemplo, an apple is a fruit, una manzana es una fruta. Portugal is a country, Portugal es un país. Football is a sport, el fútbol es un deporte. My favorite color is blue, mi color favorito es azul. Y bien, vamos a practicar particularmente la forma negativa, ¿ok? Espero que hasta ahora no tengan preguntas con respecto a este tema. Vamos a practicar la forma negativa porque se usa para las mismas situaciones, ¿ok? Recordemos que para formar el verbo to be usamos un sujeto, verbo to be y complemento. Cada pronombre personal tiene su verbo to be. Recordamos que lo conjugamos de 3 formas, am, is y are. Am siempre va a ir con I. Is siempre va a ir con los sujetos he, she o it. Y are siempre va a ir con we, you y they. ¿Ok? Como tenemos acá los ejemplos en la pizarra. Particularmente cuando trabajamos entonces con la forma negativa del verbo to be, nosotros vamos a tener la misma estructura, sujeto, verbo y complemento, solo que cuando estamos trabajando de forma negativa necesitamos agregar el not después del verbo para negar esa frase, ¿ok? Ejemplo, acá tenemos la forma afirmativa, I am not, I am happy, y la forma negativa sería I am not happy. ¿Ok? Observen que solamente se le agrega el not después del verbo to be. Lo mismo va a suceder con los demás sujetos, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos la forma completa, por ejemplo, I am not, pero también tenemos la forma contraída. La forma contraída quiere decir que unimos el verbo con el sujeto o el verbo con el not, que generalmente la forma contraída se usa más que todo es en la forma oral, ¿ok? In the speaking part. Vamos a observar la forma completa del verbo to be de forma negativa para negar situaciones. Tenemos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Bien.
Entonces también, por supuesto, tenemos su forma contraída, que puede ser, como les dije al principio, el sujeto con el verbo to be y el not se queda solito, o el sujeto solito y el verbo to be con el not, que solamente sucede para los verbos is y el verbo are. El verbo am siempre se va a unir solamente con el I, más no se puede unir con el not, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. A ver, vamos a practicar entonces particularmente con un ejercicio donde vamos a hacer acá el ejercicio número 6, ¿ok? El ejercicio número 5 lo voy a dejar igual de tarea porque es bastante sencillo. Para el ejercicio 6 vamos a observar, así como hicimos en la clase pasada, observemos el sujeto y vamos a colocar el verbo to be que le corresponde a ese sujeto, pero en este caso va a ser de forma negativa, ¿ok? Tenemos entonces el primer sujeto que es the weather, que significa el clima. The weather nice today it's cold. Entonces yo quiero decir aquí que el clima no está muy bueno hoy. Entonces sería en inglés is not, ¿verdad? The weather is not nice today. It's cold, right? Vamos a colocar esta letra un poco más pequeña. And this color. It's not nice today. It's cold. Number 2. Kai and Jen son dos personas, ¿ok? Si son dos personas, utilizamos el verbo are. Entonces sería en este caso, como es negativa, are not. Kai and Jen are not married. Kai and Jen no están casados, ¿ok? Forma negativa. The cat, el gato, es un animal singular, sería is. En este caso, necesitamos entonces el is con su forma negativa, que sería is not. The cat is not in the kitchen, she's outside. El gato no está en la cocina, está afuera. English, que también es un sujeto singular, sería is. Entonces, sería de forma negativa, is not. English is not difficult with practice. The television también es un sujeto singular. The television is not broken. Ok, I fixed it. Yo la arreglé. La televisión no está dañada. Yo la arreglé. Today, hoy no es domingo, ¿verdad? Entonces sería is not. Today is not Sunday. It's not Saturday, it's Sunday. Number 7, the children, los niños no están tristes. Como los niños es un sujeto plural, utilizaríamos are. The children are not sad, they're happy. No están tristes, están felices. We are not, we usa are. No somos de Madrid, somos de Cádiz. Tom es un sujeto singular, por lo tanto utiliza el is, que sería entonces en negativo, is not. Tom is not my brother, he's my friend. They, finalmente, que utiliza el verbo are, entonces sería de forma negativa not. They are not Portuguese, they're Brazilian. Ellos no son portugueses, son brasileros. Fíjense entonces que el verbo to be de forma negativa es muy sencillo, solo debemos agregar el not después del verbo to be para indicar una situación negativa. El ejercicio 5 lo voy a dejar como tarea, donde van a escribir las dos formas cortas que se usan para cada uno de los sujetos y verbo to be de forma negativa. Ahora, para finalizar entonces vamos a recapitular qué fue todo lo que aprendimos en estas dos clases. Usamos el verbo to be para describir a algo o a alguien o dar información sobre ello. We use the verb be, usamos el verbo be con nombres, nacionalidades, edades, profesiones, estados maritales y sentimientos. We also use be to talk about. También usamos el verbo to be para hablar de relaciones, fechas, horas, locación, estados y cómo identificar las cosas. Usamos el verbo to be, es irregular, ¿ok? Es irregular el verbo to be porque se usa am, is y are. Son tres. Por eso es que es irregular porque se conjuga de tres formas de acuerdo a el sujeto.
Y la forma negativa solamente vamos a agregar el not después del verbo to be para hacer la parte negativa, ¿ok? De las cuales tenemos, por supuesto, dos formas de ser la forma negativa contraída, que ya la hemos visto particularmente, cómo hacer la forma contraída de forma negativa. Entonces, hasta ahora hemos visto la forma afirmativa y negativa del verbo to be. Hasta acá ha llegado la clase de la forma negativa. Para la próxima clase tienen esa tareita entonces que le dejé con respecto al cuadrito. Nos vemos en una próxima ocasión. See you next time, guys. Have a good afternoon. Bye bye.